Si quieren que aclare el color de algo que sale ahí, me dicen, por favor, ¿ya? Les digo cómo debería ser. Bueno, entonces vamos a continuar con la discusión sobre el manejo de problemas de pancreatitis y en específico lo que es la pancreatitis con necrosis, que obviamente es un problema que puede ser bastante serio. Estos son datos de Estados Unidos, la pancreatitis aguda en Estados Unidos. En muchas partes del mundo se ven tasas y información similar. Es decir, que en general la causa de la pancreatitis es o por piedras de la vesícula o por alcohol en la mayoría de las partes del mundo. Normalmente la pancreatitis no es muy severa, más bien normalmente se resuelve dentro de 5 o 7 días con tratamiento. Pero sí hay como más o menos un 20% de la gente que tiene una pancreatitis mucho más severa. Lo que esto causa, obviamente, es problemas con la función de varios órganos distintos, hemorragia, la necrosis, absceso, etc. Ahora, cuando hablamos de necrosis, es bueno repasar lo que es la clasificación de Atlanta y que fue revisada en 2013. Y básicamente, en lo que es complicaciones basadas en la parénquima del páncreas, pueden haber dos tipos de pancreatitis, digamos, lo que dicen de el parénquima intersticial o de necrosante. Y fíjense aquí, esto es una de las cosas importantes que se reclasificaron en 2013. Hay una diferencia entre lo que es y lo que le llamamos a las colecciones dentro de las primeras 4 semanas y después de 4 semanas. Y esto es decir que estas colecciones, para entender bien, continúan por mucho tiempo y toma bastante tiempo para que el cuerpo se vaya recuperando de esto. Es bueno saber tener esto en mente porque a medida que uno tiene que decidir si se interviene o no, hay que acordarse que la pancreatitis severa con algún tipo de cambio parenquimal como estos es un proceso largo y las decisiones tienen que ser a largo plazo, no en lo que uno está viendo inmediatamente necesariamente. Ahora, dentro de estos pacientes, a los que llegan a tener necrosis, y especialmente los que tienen una necrosis infectada, la mortalidad sube significativamente. Se calcula que un 30% de estos pacientes pueden morir de complicaciones de la necrosis infectada. Entonces, estos son los pacientes que son difíciles y como vamos a ver, las decisiones no siempre son muy fáciles. Ahora, como cosa básica, el manejo moderno, y esto lo van a discutir otros más que yo, pero el manejo moderno de la pancreatitis es un balance entre no hacer demasiado, pero a la misma vez hacer lo suficiente. Que es decir, no hay que meterse a operar inmediatamente, no hay que dar antibióticos inmediatamente, no hay que poner drenaje inmediatamente, pero tampoco hay que ignorar al paciente. Un paciente con pancreatitis aguda necesita resucitación, necesita apoyo a los órganos y lo que hemos visto, han habido cambios, por ejemplo, dar la nutrición temprano que afecta de una forma muy positiva al paciente, especialmente si el paciente puede tolerar comida por la boca. Entonces, asegurarse de no hacer mucho, no hacer muy poco. Pero igual de vez en cuando nos enfrentamos con esta situación. El paciente ha tenido una pancreatitis, no va mejorando, se le repite varias tomografías y termina con esto, ¿ya? Entonces estamos viendo una necrosis, esto es líquido, estamos viendo aire, que muchas veces es un signo de infección. Y ahí es donde tenemos que decir, ok, tal vez hay algo que hacer quirúrgicamente. Ahora, ha cambiado mucho la perspectiva en lo que es el cirujano y lo que hace el cirujano. Antiguamente el cirujano llegaba a operar temprano. Una necrosectomía, que es remover partes del páncreas muerto, o hacer una pancreatectomía total, se consideraba lo apropiado, especialmente si apenas se ubica la necrosis pancreática. Hemos visto que la mortalidad de estas cirugías es bastante alta, especialmente en la fase aguda, entonces fue cambiando de a poco. Después, en los años 90, se fue cambiando para que la cirugía uno se espere 2 o 3 semanas, incluso si es que estaba infectada. Y ahora lo que hacemos es tratamos de retrasar la cirugía o cualquier otra infección lo más posible. Con tal que el paciente no vaya empeorando, normalmente uno puede irse esperando para darle al cuerpo un poquito de tiempo que vaya formando como que una pared. Hay que acordarse que el parénquima pancreático y las enzimas son digestivas y a un nivel muy básico eso hace que el tejido a su alrededor esté mucho más dañado, mucho más susceptible a complicaciones. Entonces lo más que podemos esperar y que el cuerpo de a poco vaya sellando esa área, lo mejor que nos van con los resultados después. Entonces ahora, y también hay que ver, bueno, si es que no se va a hacer una cirugía, ¿qué otras alternativas hay?
Y les voy a mencionar eso un poco después, pero una de las cosas principales que se está viendo más y más son intervenciones endoscópicas. Entonces, normalmente el cirujano, cuando lo llaman a ver a un paciente con pancreatitis, que piensa que tiene necrosis infectada, etcétera, etcétera, una de las cosas que tiene que pensar el cirujano es qué es lo que yo haría si es que voy a llegar a operar. Y realmente, como cirujano, quieres tratar de evitar esta cirugía si puedes, pero de vez en cuando hay que considerarla. Y normalmente lo apropiado es lo que se llama el step-up approach, que básicamente es una forma de empezar de lo menos invasivo y de a poco ir volviéndose más y más invasivo si es que eso menos invasivo no funciona. De nuevo, esto es algo que se hace si es que hay otras alternativas, como esperar, no son factibles. Y la base de este step-up approach es usar drenajes percutáneos para poder ir sacando la necrosis infectada. Tienen que ser tubos grandes, ¿no? Percutáneos grandes, y se van subiendo lo grande que son, se va aumentando a medida que el paciente no vaya respondiendo uno más pequeño. Ahora, el problema con meter un drenaje es que se puede crear una fístula pancreática a la piel, etcétera, pero si es que está infectada y hay que quitarla, entonces eso es la consideración. Y después, digamos, si es que no funciona haber subido más y más el tamaño del drenaje, se sugiere el VARD, que es básicamente quitar el tejido muerto de una forma retroperitoneal y usando como asistencia una laparoscopía, la laparoscopía. Entonces así no hay que hacer un corte gigantesco, se puede hacer una corte mucho menos invasiva. Y de nuevo, esto en general es para los pacientes que no funcionan otras cosas y que tienen una pancreatitis con necrosis y normalmente que está infectada. Ahora, una cosa más para lo que es el rol del cirujano. En estos pacientes con la pancreatitis severa, obviamente les damos muchísimo líquido. El líquido va a todo el cuerpo, la barriga se distende. Si es que se le van chequeando la presión de la vejiga, puede parecer que tiene una hipertensión abdominal. Y muchas veces a mí me han llamado a que va a haber un paciente y me dicen, hay que hacer una laparotomía, la presión está en 15 y están intubados y están con dolor, se están moviendo, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces, casi todas las veces que me llaman, les digo, no le vamos a hacer cirugía, vamos a tratar otras cosas. Y hay que tener mucho cuidado porque una vez que se hace una laparotomía para descomprimir el abdomen, es muy difícil cerrarla, hay muchas complicaciones asociadas con eso, las fístulas, etcétera, etcétera, y muchas veces se puede manejar con formas más conservativas. Primero hay que asegurarse que el paciente no esté con mucho dolor y moviéndose y apretando. Si es que hay que paralizar al paciente, se puede paralizar. Hay alguna gente que describe ponerle un drenaje percutáneo solo para ir drenando un poco la presión. Y normalmente una combinación de esas cosas, especialmente si se paraliza al paciente, puede ayudar a que pase la parte aguda y después no termine con una crisis. Acuérdense que la hipertensión abdominal o el síndrome de compartment syndrome abdominal es una enfermedad que involucra daño a varios órganos. Entonces tienen que estar fallando los riñones, los pulmones, etcétera, etcétera. Tienen que tener una presión baja porque la cava está comprimida. No es algo solo que tiene una presión alta en la barriga. Bueno, volviendo a esto. Entonces, primero, dentro del step up, ya el primer step es poner un drenaje percutáneo. Aquí ven cómo se está poniendo, se trata de hacer lo más percutáneo posible para no entrar intraperitoneo y de ahí se va metiendo a la área donde está la necrosis, la infección. Si es que es necesario y esto no mejora la situación clínica del paciente dentro de unos cuantos días, se puede aumentar el tamaño, como les dije. Y si eso no funciona, hacemos la resección de lo muerto videoscópico. Entonces, esto va mostrando un poco como que la idea es que uno puede, a través de donde pasó el drenaje, puede seguir como guía eso para llegar al área de necrosis y se puede ir quitando de a poco uno o abierto si es que es pequeño y está cerca y si no se mete con el videoscopio y otros instrumentos laparoscópicos. Aquí van a ver, es una incisión pequeña, no es muy grande. De vez en cuando se hace en otros lugares, pero si es que es factible aquí es lo más fácil. Y se sigue, como les decía, eso. Una vez que se ha hecho la incisión, se meten los trócares y se va sacando el páncreas muerto. Ahora, si es que el paciente, si es que lo tolera y se puede hacer, disculpen acá. Se puede hacer unas cosas distintas. Una incisión aquí para ayudar a drenar absceso o otro líquido que muchas veces se conecta con esto. Y se puede también meter un tubo y hacer el lavaje continuo. Esto ayuda a ir lavando la necrosis y ir como que ayudar a que se vaya vaciando. De vez en cuando hay algunos tubos que pueden
meterse por el mismo agujero y de vez en cuando tienen que ser dos distintos así, pero esto ayuda a que de a poco se vaya limpiando esa parte donde hay necrosis e infección. No es que se hace muy comúnmente, pero de vez en cuando puede ayudar. Aquí tenemos unos videos. Esto va mostrando lo que es la incisión y seguir como por donde estaba el tubo. Entonces, y en este caso, como ven, el tubo está aquí abajo. Igual se puede hacer una incisión si es que es muy posterior o piensan que es mejor hacer así. Se siente el tubo y después se desarrolla lo que es la dirección. Después, a través, una vez que uno ha encontrado dónde se termina el tubo, dónde está la necrosis, se mete un trocar, como ven aquí, y la cámara. Se puede insuflar un poco, pero normalmente no demasiado, porque no es tejido que se distiende mucho. Y después, siguiendo el tubo, se mete la cámara y después con instrumentos se puede ir quitando esto. Ahora esta parte siempre uno le dice que es fácil, mente se saque lo muerto y listo, pero no es tan simple. Hay que asegurarse que el tejido realmente esté muerto, no quiere agarrar uno páncreas muy viable, con mucha irrigación. Y hay que tener cuidado de no agarrar una vena, una arteria, algo que vaya a sangrar demasiado. Entonces hay que hacerlo con cuidado, no es cosa de meterse y quitar todo lo que uno vea. Agarrar el tejido que esté medio suelto, que se salga sin demasiada dificultad, y así uno va sacando lo que realmente está infectado. Ahora, este step-up approach realmente como que se bautizó con lo que es el Panther Trial, que es un estudio randomizado controlado, y básicamente compararon usar este step-up approach con lo que antiguamente se hacía, que usar necrosectomía abierta. Tenían más o menos 45 pacientes en cada uno y lo que ellos vieron era que lo primero que querían ver era muertes después de las dos cosas. Y hubieron menos muertes en lo que era el step-up approach. Querían ver después complicaciones, menos complicaciones en el step-up approach. Querían ver otros problemas después de esto, será hernias, diabetes, insuficiencia pancreática requiriendo enzimas, menos incidencia en el step-up approach. También vieron cuántos procedimientos se tuvieron que hacer para los pacientes para drenar esto y cuánto tiempo pasaron en el ICU. Estuvieron más o menos el mismo tiempo en el ICU, aunque era menos tiempo con los de Step Up. El análisis no mostró que era significativo, pero sí hubieron menos procedimientos necesarios para drenar al paciente. Entonces, había algunos cirujanos que al principio decían, yo prefiero hacer una cirugía abierta, me meto, saco todo y listo. En esos pacientes hay que reoperarles más veces con una cirugía con más morbilidad que en los otros pacientes que se les hacía el Step Up. Entonces, en general, ese se considera el estándar y la forma adecuada de hacerlo. Ahora, obviamente, tiene que uno tener acceso a alguien que le pueda poner un drenaje o uno mismo hacerlo. Se pueden ir ajustando dependiendo de los recursos, pero la idea, como habíamos hablado desde un principio, es que hay que tratar de evitar ser muy cowboy, ¿no? Uno no quiere meterse a hacer algo en un paciente que ya está con mucha inflamación, que ya está con necrosis, tal vez con infección, porque en estos casos puede hacer más daño que hacer el bien. Entonces, para concluir, hay que tratar de esperarse y no hacer nada si es que uno puede. Pancreatitis es cosa de apoyar al paciente entero, a todos los órganos, al sistema. Hay que ver si es que eso no va funcionando, tratar de usar el step-up approach, si es que se puede. Y entender y decirle a los pacientes y si algunos médicos no están muy familiares con eso, decir, mira, aunque no parezca ser una intervención tan grande, les va mejor. Lo que hemos visto en los estudios es que les va mejor haciendo menos. Se ha comparado, y esto lo discutimos un poquito hacia antes, se ha comparado el VARD con drenajes endoscópicos y en general parece que el VARD funciona mejor porque se puede quitar más cosas, no hay que ir, por ejemplo, a través del estómago, etc. Lo que sí les digo es que en nuestra práctica tenemos un grupo de gastroenterólogos muy buenos que hacen cosas avanzadas endoscópicas muy buenas y ahora sí de vez en cuando estamos haciendo más intervenciones endoscópicas. Tiene que ser algo que la necrosis no sea pura necrosis, tiene que haber harto líquido también. Normalmente nos esperamos a que se vaya calmando un poco, aunque ahora de vez en cuando lo hacen dentro de las primeras semanas, no esperarse un mes y medio. Y tal vez en un futuro vamos a ir viendo más eso. Tiene sentido pensar que hacer una conexión entre el estómago y el páncreas es mejor a largo plazo que hacer una conexión entre el páncreas y la piel. Pero tenemos que ver, todavía no se ha estudiado realmente bien y a ver cómo van cambiando las cosas. Gracias.